Gracia y paz para todos. Que el Señor bendiga a cada uno en sus vidas. Siento que estoy abusando de la iglesia antigua donde veníamos, jamás el pastor iba a estar en remera, ¿vio? Unos días como estos tenía que estar de saco y corbata y le chorreaba pero el tipo tenía que estar, y yo soy de eso, tengo mi saquito ahí, pero me tomé el atrevimiento porque, bueno, ahora estamos en un lugar muy lindo, gracias a Dios, tenemos aire y tenemos la bendición de estar todos los batanenses, marplatenses en este lugar y bueno, algunos oriundos de otros lugares que les hemos dado la bienvenida. ¿No está muy haciendo eco esto? ¿Sí? Bueno, amados hermanos, quiero poner mi cronómetro para que usted no se canse, para estar dentro del tiempo que me asignaron y pidiéndole al Señor que me ayude para meter todo lo que tengo que decir en estos 40 minutos. Quiero hablar de una palabra que ya la compartí hace un tiempo, pero cada vez que vamos y buscamos en la palabra del Señor, el Señor nos vuelve a hablar. ¿Sabía usted? Yo creo que sí. Creemos que hemos entendido todo de un mensaje, de una porción de la Biblia, pero cuando leemos otra vez y repasamos, podemos darnos cuenta que hay más tesoros para sacar. Y en este día vamos a tomar el mensaje en Mateo capítulo 13, versos 10 y 12, 10 al 12. Mateo capítulo 13, versos 10 al 12, dice así: sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes, le dijo Jesús, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en cuanto, en abundancia. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Conocimiento y entendimiento no es lo mismo. Siempre lo decimos, ¿verdad? El conocimiento es tener la información de lo que dice la palabra, ubicarnos en los tiempos y en los lugares y en la idiosincrasia del momento, a quién fue dirigida esa palabra. Pero el entendimiento es saber cómo funciona esa palabra en mi vida. Y eso es lo importante, porque el teólogo se llena de conocimiento. El teólogo hace debates de acuerdo a posturas, a palabras, a términos. Usan los términos si es griego, si es arameo y qué significa y todo esto. Mucho conocimiento, pero poco entendimiento. Porque el entendimiento, vuelvo a decir, es la revelación que Dios nos da por medio de su palabra. Para los que predican y los que hablan de Cristo, hay 4 cosas que tiene que tener un predicador. Es tener conocimiento o realmente de lo que va a hablar. Tiene que tener conocimiento, haber leído, indagar qué es y dónde está parado dentro de lo que va a hablar. Segundo, tiene que tener, dice la palabra, revelación. Y la revelación es la experiencia o haber experimentado algo con ese conocimiento. Ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo.
¿Cuántos conocen Bariloche acá? Lugar muy hermoso, ¿verdad? Pero si usted no lo conoce, alguien le dice, vas a viajar a Bariloche en este tiempo, llévate abrigo, porque hace un fresquete allá. Y está fresco, pero no tan fresco. Si usted va a llevar, una vez nos dijeron, van a Córdoba en el invierno, recién casados nosotros nos llevamos ropa de abrigo a mi esposa, que recién nos casábamos, le compré una campera de corderito para que la luz y bueno, pueda lucirla y lo llevamos. Sabe que todas las fotos las tenemos en remera porque había como 30 grados ahí en Córdoba. O sea, el que nos informó o nos compartió conocimiento, le erró pleno a pleno. Ahora, cuando yo llevo un conocimiento, me preparo en base a ese conocimiento, pero la experiencia es lo que me da revelación, porque ahora yo conozco Córdoba y he ido varias veces. Entonces alguien me puede decir, no, vos sabés, llevate abrigo, pues decir, no, pero vos has estado en Córdoba, ¿dónde estuviste? ¿Verdad? Porque conocemos Córdoba, hemos pasado, hemos gastado, me han llevado ese coso que está el Cucú. Y en ese Cucú hay una avenida que hay de los dos lados. Pero no son cosas importantes, son todos recuerditos y cosas. Y se cruzaban así, de una vereda a la otra. Y de todas las mujeres andaban así, para allá y para acá. Y dame plata, y dame plata. ¿Eh? O sea, tengo malas experiencias en Córdoba. Pero si alguien me quiere decir algo de Córdoba, ya conozco. Entonces ya tengo no solamente conocimiento, sino entendimiento. Tengo una experiencia en Córdoba y varias experiencias. Entonces, lo que dice la palabra que yo tengo que tener, primero dijimos conocimiento, segundo, revelación, es haber tenido una experiencia con esa misma palabra, la cual yo estoy compartiendo o estudiando. Tiene que hacer algo la palabra en mi vida. Tercero, tengo que tener dirección. Yo no sé por qué estoy diciendo eso, porque esto es de los predicadores. Pero la dirección es, aparte del conocimiento, tengo que tener revelación y dirección. ¿A quién me dirijo con ese mensaje? ¿Sí? ¿A quién me dirijo? Porque puedo estar hablándole a los chicos y les estoy hablando de cosas que vive el matrimonio o cosas de gente grande y a ellos le va a entrar por una oreja, le va a salir por la otra. Entonces tengo que tener dirección. ¿A quién me dirijo? Y eso tengo que saberlo. Y bueno, y al principio de todo dice que tiene que ser interesante lo que dice. Porque si no es interesante, pierdo mi audiencia. Dios bendiga a cada uno. Jesucristo dice que Él comenzó de un día para otro, comenzó a hablar en parábolas. Esto es con ilustraciones, pero más acercado a un acertijo, que la gente tenía que pensar y discernir y ver qué quiso decir. Y alguno preguntaría, y alguno no entendía nada. Entonces los discípulos se acercan y le dicen, Señor, ¿por qué le hablas a la gente de esta manera? ¿Por qué no le hablas claro? Porque antes Él hablaba muy claro. El Sermón del Monte, Él lo habló muy claro. Dice, por ejemplo, las ilustraciones que Él hacía, el hombre que hace su casa en la arena, el otro que hace su casa en la roca. Les explicaba con ejemplos claros y la gente entendía y se maravillaba de su enseñanza. Pero ahora el Señor da un cambio en su predicación y enseñanza. Y les comienza a hablar en parábolas. Y ellos le dicen, ¿por qué les hablas así? No entiende nadie. ¿Cuál es el propósito? Si viniste a predicar y hablar de Cristo, ¿por qué hablas así? No hablas claro. Yo que vos hablaría claro, Señor. Y el Señor les dice, a ustedes solamente. Fíjese lo que dice el Señor, a ustedes solamente se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos. A ustedes. De tal manera que estos tampoco entendían sus discípulos, pero ahí les comienza a explicar.
cuando dice, ¿por qué es que él habla de esta manera? Porque dice, los que no oyen el mensaje, él está hablando, y cuando no le quieren escuchar, entonces ahí el Señor cierra el entendimiento. ¿Sabe qué terrible es eso? Cierra esa revelación, esa palabra reveladora, el Señor la cierra. A mí me ha pasado que he tenido gente sentada en mi mesa que supuestamente quería hablar conmigo y pidió un lugarcito, pastor, ¿puedo ir y puedo hablar? Sí, hijitos, vengan a mi casa, nos sentamos. Pero resulta que vinieron a que yo los escuche, y está muy bien porque hay que escuchar. Antes de hablar hay que escuchar. Y ellos hablaban todo el tiempo, pero cuando a mí me dejaban un ratito para poder hablar algo, comenzaban a escribir en el celular y a atender llamadas, y yo me quedaba hablando solo en la mesa. Bueno, hacía silencio para que terminaran y me pudieran prestar atención. Y no, veía que cada vez que yo hablaba, no ponían atención, hacían la suya. Ya era algo descortés lo que pasaba. Era algo ya descortés. Mi hijo Samuel estaba conmigo y él dijo unas palabras, dice que es duro, es verdad, pero cayeron justo. Bueno, ¿ustedes vinieron a pedir ayuda o qué vinieron? Dije, es verdad, porque hablábamos muy poquito y era el éter. Entonces a Jesús le pasó lo mismo y él se cansó de esta gente. Y el Señor dice, los que no escuchan se refiere a los que escuchan, y a los que no se refiere a los que quieren escuchar, y a los que no prestan atención y su interés está en otro lugar. Eso pasa, y mayormente dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Cualquier cosa los distrae. Están siempre expectantes alrededor, ¿qué es lo que está pasando? Pero nunca escuchan. Y escuchar significa poner atención en lo que se está hablando. Por ejemplo, dice que esta gente no escuchaba porque ya tenía un conocimiento preestablecido, eran los fariseos. Cuando alguien le comienza a hablar de ese oficio y usted sabe, usted conoce del tema, pero el que está hablando no hace las cosas como lo hace usted. Entonces usted empieza a mirar para arriba porque usted piensa, no, este le está errando. No sabe nada. ¿Qué me va a venir a decir a mí? Si yo esto lo manejo, pero para allá y para acá. Esa gente, eso eran religiosos, fariseos religiosos, que comenzaron a decir incluso, tú haces milagros, pero lo haces por la mano del diablo, por la mano de Belcebú, le dijeron. Es el príncipe de los demonios. Tú haces eso. Y cuando Jesús le dijeron eso, el Señor le dice, cualquier ofensa que digan contra el Hijo le será perdonado. Contra el Padre también le será perdonado. Pero cuando alguien ofenda a la obra del Espíritu Santo, no tendrá perdón ni en esta vida ni en la venidera. Y desde ahí cerró el Señor la forma de predicarle a la gente. Ese fue el inicio de las parábolas. Las parábolas de Cristo fue como una sentencia que se cumplió que había dicho el profeta Isaías, porque este pueblo sean de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por lo tanto, cuando oigan no entenderán, y cuando vean no verán. Está diciendo esto Isaías, y Jesús hace referencia a esta palabra, dice como fue escrito por Isaías. Esto se cumple hoy, por eso les voy a hablar en acertijos y en parábola. Pero a ustedes no, a ustedes se les va a decir la palabra clara para que la entiendan. ¿Sabe que esto es un gran peligro, no entender la palabra? No entender lo que dice el Señor a través de la palabra. Cuando yo no entiendo,
La Biblia dice que viene alguien y roba la semilla que está sembrada en mi corazón. ¿Y quién es ese alguien? Ese alguien es nuestro enemigo, el diablo. Porque dice Juan 10:10, porque él vino, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Mas yo he venido para dar vida y vida en abundancia, dice el Señor. Ahora, cuando el diablo viene y roba el corazón, esa semilla, dice la palabra, es cuando yo no entiendo. Si yo no entiendo, entonces viene el diablo y me roba la semilla. Y si me roba la semilla, una tierra sin semilla puede producir algo. No hay. Entonces, ¿qué pasó? Algunos dicen, me está yendo mal, me echaron del trabajo, me estoy enfermando, me está pasando esto. Y lo atribuimos a que Dios me está castigando. A veces pienso que por mi pecado el Señor me está justiciando. Y estoy perdiendo porque me porté mal, porque Dios está enojado conmigo. No. Cuando la palabra de Dios es robada de tu corazón, comienzan a pasarte cosas. El diablo no te viene a robar la salud, no viene a quitarte el trabajo. El diablo no viene a destruir tu matrimonio ni tu familia. El diablo no puede atentar contra eso. El único propósito que Dios le permite es cuando no quieres oír, Él te saca la semilla. Y al no haber semilla, no produce fruto y no hay nada. Y te comienzas a secar. Por justicia y por peso propio comienzas a perder las cosas que Dios te había concedido. ¿Sabe qué? Mateo 13:13. Dice Jesús, por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Es aquellos que no quieren aprender de Cristo. No quieren aprender de la palabra. Hay mucha gente así. Conocemos mucha gente. Hay hermanos que se inscriben, que vienen a los discipulados y ellos están con su cuaderno y su notita y queriendo aprender. Pero está el otro que solo escuchó el mensaje, se bautizó, pero luego quedó de cuerpo suelto y no aprende nada. No se discipula, no aprende. Por lo tanto, es una presa fácil del diablo. Dice que las palabras del maestro son espíritu y vida. Pero cuando yo no estoy dispuesto ni interesado por su palabra, el ladrón, que es el diablo, puede entrar a mi vida y en mi entorno, que puede ser mi familia. Él viene a robar todo lo bueno que yo tengo. Esa es una puerta abierta de par en par que usa Satanás. Mire qué importante. ¿Qué tengo que pasarme estudiando la palabra? Tienes que aprender, comer de Cristo y aprender. Esa es la importancia de alimentarnos de la palabra del Señor. En Juan 10:10 estaba eso que decíamos, porque el ladrón vino a robar, matar y destruir. Muchos creen que es su pecado o sus faltas y que Dios lo castiga por lo que está haciendo. El Señor me castigó, me porté mal, me salí de su gracia. No, si uno nació de nuevo, hermano, y escúcheme lo que le digo, si uno nació de nuevo, Él no puede castigar dos veces el mismo pecado. ¿Sabe por qué? Porque usted nació de nuevo, entonces el Señor cargó todos sus pecados pasados, ¿sabía? Sus pecados presentes. ¿Me está escuchando? Y sus pecados futuros. Esto al religioso le revuelve las tripas. ¿Cómo que los futuros? Entonces puedo hacer lo que quiero. No. Pero en la gracia del Señor ya mi vida completa fue comprada y no hay nada que yo pueda hacer para salirme de la gracia de Dios. Un día Adán dice que cayó en falta, desobedeció y cayó en pecado. Y ese pecado se trasladó y pasó a toda la raza humana.
La Biblia dice que por uno que pecó, todos fueron constituidos pecadores. Ahora dígame, ¿quién de todos pudo cambiar esa situación que hizo Adán? ¿Quién de todos en la historia pudo dejar de ser pecador tratando de hacer algo por esfuerzo propio y pudo cambiar lo que un día Adán hizo en el huerto? Entonces él pudo revertir esa situación. Nadie. Pero dice la Biblia que por uno que obedeció, que fue Cristo, muchos son constituidos justos. Él cambió la situación, Él cambió el estado de Adán, esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Ahora, si yo no pude cambiar el estado pecaminoso que me vino desde Adán, ¿cómo? No pude de ninguna manera. Ahora, ¿cómo es que yo puedo cambiar el estado de justicia que Cristo me otorgó a través de la cruz y a través de la fe cuando creí en Él? Entonces Adán era más fuerte. Adán tenía más poder y más peso lo que hizo Adán. Jesús, si yo puedo perder la gracia del Señor, entonces Jesús no es tan grande como Adán. ¿Se entiende? Si yo no pude cambiar lo que hizo Adán y que yo la ligué, tampoco puedo deshacer lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso cuando yo digo Dios me está castigando, el Señor no te castiga. Porque ya castigó en Cristo todos tus pecados cuando naciste de nuevo. Y cuando te entregaste y te bautizaste y naciste otra vez y tu vida quedó sepultada allí en esas aguas. Ahora dice la Biblia que yo tengo la culpa cuando no entiendo. La Biblia dice, pero ¿qué pasa? Solo los inteligentes pueden estar realmente en línea con entender la palabra. La Biblia dice que Dios me da el entendimiento. Hay gente que no sabe leer ni escribir y Dios le da el entendimiento y pueden vivir en su voluntad. Aprenden, tienen conocimiento y entendimiento. Mi mamita era una de ellas. Ella no sabía leer, no sabía escribir, pero mi viejita tenía palabras tan sabias hasta el día que el Señor se las llevó. He conocido mujeres sabias. Ella jamás dijo un consejo, jamás dijo algo que estuviera errado en la palabra del Señor. Y ella no sabía leer, aprendía de lo que escuchaba, pero ella escuchaba. Y ese es el problema que muchos no quieren escuchar. Dios no te juzga cuando no puedes entender, porque Él te da conocimiento y te da entendimiento. Pero cuando no quieres escuchar, son como los que se sentaron en mi mesa y hablaban y hablaban y hablaban, y yo no querían escuchar ningún consejo, solamente venían a mostrar lo que ellos tenían. Entonces llega un momento y yo no sé, ¿para qué me hacen perder tiempo? ¿Por qué me ocupan de mi tiempo? ¿Para qué? Yo estoy para ayudar y para servir, pero si solamente mi servicio va a ser para escuchar todo lo que hace y todo lo que dice y todo lo que él puede y no me deja hablar. Y cuando hablo yo, mira el celular y escribe y mira para otra cosa, o salía para afuera a atender llamada y después volvía y decía disculpen y se sentaba. Cuando me tocaba hablar a mí, hacía eso. Entonces, ¿para qué van a casa? Uno dice, no lo recibo más. Quizás no está bien, pero es que uno se siente así, que a Jesús le pasó. No querían escuchar. Esta gente no quería escuchar. Por eso Él dice, estos son robados, las semillas se roban en sus corazones. Segunda de Timoteo dice que el Señor es fiel a lo que Él dijo para mí. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, lo estoy hablando de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Él es mi Salvador. Él es el que me dio de su gracia. Ahora, 3 razones por las cuales el enemigo te roba todo. La primera razón, Mateo 13:19. 13:19 Mateo dice, las semillas que cayeron en el camino
representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en su corazón. ¿Ve? Los que no entienden, porque quizás está su mente en otro lado. Su interés, su dirección está en otro lado. Entonces, escuchan, se sientan en un lugar, escuchan la palabra, pero se van vacíos, no lo entienden. Viene el diablo y ¿qué hace? Y se roba la semilla. ¿Se da cuenta? El camino representa la actividad, el movimiento, los planes y una agenda repleta. Eso significa el camino. Los que están junto al camino. Los que tienen 1000 cosas por hacer. Los que tienen compromisos aquí y allá y el día no les alcanza. Esa es la gente que está en el camino. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios y su mensaje es una cosa más que se agrega a todas las actividades que ya tiene. Eso es un peligro muy grande porque no viene a transformar nada. Es un hábito más. Como le gusta hacer cosas, escuchó la palabra, che, qué interesante, y ya es como que lo agrega, una actividad más que empieza a competir con todas las actividades que tiene. Y no deja nada, no reemplaza nada. Es algo más que agrega. Entonces la semilla o su enseñanza, ¿sabe qué? Quedan a considerar. Bueno, después voy a pensar en esto que me dijeron, a ver qué tal es, qué onda con esto. Yo voy a ver qué pasa. Tengo muchas cosas por hacer y bueno, después veo. Cuando uno hace eso, viene Satanás y roba el mensaje de Dios. La vida abundante que Dios le da se pierde a no haber semilla. Porque si el diablo te roba la semilla, no hay nada. Te quedaste sin fruto. Escuchaste, pero no te sirvió de nada porque el enemigo te sacó. Está lleno de actividades. Está lleno de cosas. Vuelvo a decir, la agenda está llena. Y entonces no tenés tiempo. Y conozco discípulos así o hermanos de esta congregación que tienen una agenda llena, compromiso lleno y siempre están haciendo cosas y acá, ¿y dónde están? Y están esto, allá, acá, pero no hay tiempo. Pero decimos, sí, bueno, en medio de mi trabajo, Dios me bendice. Hay que saber tener un tiempo para la palabra y para alimentarse. Si no, el diablo te va a robar la semilla y luego te vas a encontrar con los mismos problemas del vecino enfrente de tu casa. Con la diferencia que ese no cree en nada y tiene 1000 problemas y vos tenés 1000 problemas aunque decís que vas a un templo y que crees en Dios. No funciona. ¿Por qué? Porque dice el diablo al arrebatarte el entendimiento te deja sin semilla y si no hay semilla no pasa nada. No hay fruto. Y el Señor dice, su corazón está endurecido porque ellos no entienden para que se conviertan y yo los sane, dice la Biblia. Él te sana por medio del conocimiento y de cuando la semilla de Dios empieza a germinar en tu vida, entonces Dios comienza a hacer una transformación. En Mateo 13:20 y al 21 dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho, cuando tienen problemas, dice la Biblia, o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. ¿Te das cuenta lo que produce el no oír la palabra del Señor? Estos son aquellos que al principio valoran el Evangelio de Jesús, pero nunca tienen tiempo para seguir aprendiendo. No es su prioridad, porque de eso se trata. Yo viví una vida de asistir a un templo, de escuchar a un predicador el día domingo y luego hacer mi vida el resto de semana. Pero nunca entendí sobre el nuevo nacimiento. Nunca entendí lo que significa la justificación y menos la glorificación. Todo tiene un porqué y todo tiene un mensaje muy profundo
que lo conquistó Cristo en la cruz. En la glorificación dice la Biblia que Dios nos hará libres no del poder del pecado, sino del propio pecado. ¿Cuántos han escuchado que Dios viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas? Se ha predicado muchas veces en los templos, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. ¿Y eso qué significa? Dice, ni cosa de qué avergonzarse. Esa es la iglesia que viene a buscar al Señor. Y por años se nos dijo, tienes que vivir una vida en santidad porque el Señor viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. ¿Sabe quién era el primero que quedaba descartado? Yo. Porque consideraba que estaba lleno de arrugas, lleno de manchas. Y cuando quería limpiarme una, me aparecían 3, 4. Y al ignorar la palabra, no podía entender que ese es un privilegio que Dios le dará a los salvados. Cuando Él venga a buscar su iglesia, la última obra que hará con su iglesia fue dejar este cuerpo de pecado que va a quedar en el lugar donde esté, porque el Señor viene por su iglesia. Y donde esté, dice la Biblia, serán arrebatados. Y ese cuerpo quedará ahí, pero ese cuerpo va a quedar con esa naturaleza pecaminosa que vivió todo el tiempo. El nuevo cuerpo que va al encuentro del Señor en la nube no tiene relación con el pecado. Es un nuevo cuerpo. Y dice la Biblia, si ya lo tuviéramos, ¿a qué esperar? Pero si todavía no lo tenemos, esperamos con fe y con paciencia. Romanos capítulo 8, 21, 22 y 23. Allí está esa revelación. Entonces sí me voy a presentar sin mancha y sin arruga, pero lo hará el Señor conmigo. No lo puedo hacer yo. Por mucho que me cuide o me enclaustre en algún lugar, me haga ermitaño para que no ver a nadie, para no pecar, no lo lograré en esta tierra. El Señor ya tiene provisto, Él pensó todo. Él me salvó, me lavó, me justificó, me santificó, me apartó y un día me va a glorificar. Entonces no te preocupes cómo vas a ir al cielo, cómo llegarás a la presencia del Señor con todos tus pensamientos pecaminosos, las intenciones y todas las cosas que hace. Dios ya lo preparó de antemano y Él hará que todo sea perfecto. La iglesia sin mancha y sin arruga la hace el Señor, no yo, no nosotros. Bendito es el Señor. Por eso, si no entendemos la palabra, vivimos persiguiéndonos a nosotros mismos y la culpa está sobre nosotros. Hemos sido libres de culpa y de condenación el día que nacimos de nuevo. Los problemas, los cuestionamientos de los demás por haber aceptado el Evangelio, algunos llegan a decir, te metiste en una secta. Esos son los que no tienen raíces, dice el Señor. Escuchan la palabra con mucho gozo, pero no estudian, no aprenden, no comen de Cristo. Siempre están esperando que otro lea por ellos y que otro les enseñe, pero ellos no comen, no tienen el interés de aprender, hermano, de leer y de abrir su Biblia y de tomar consejo, decir, lee en este lugar lo que el Señor te está hablando, y usted lee y comienza a aprender, a alimentarse. No hacen eso, por ende, dice la Biblia, sus raíces son muy cortas. No tiene raíces y viene lo que le viene a todos. El problema, a veces vienen enfermedades, vienen situaciones y ya uno comienza a cuestionarse, ¿qué me pasó? Algunos me han dicho de que me bauticé, no sé, me empezaron a ir las cosas mal. ¿Sabe por qué te fueron mal? Porque no había semilla. Entonces no puedes producir fruto de Dios en tu vida, no puedes. Porque ese fruto es semilla de Dios, la palabra en tu corazón. Y si no hay nada en el corazón, no puedes llevar fruto. No puedes producir nada bueno. ¿Se entiende, hermano? Esto no es magia. Si el Señor te da una palabra, esa palabra entra en tu corazón y comienza a germinar, se va a ver el resultado. Se va a ver el resultado.
Pero si no tienes interés y escuchas a media, solamente escuchas a un predicador que te hace reír nada más, y bueno, eso te tiene captada la atención y te acuerdas más del chiste que de la palabra, entonces sos propenso a que te vaya mal y a que no vivas en la gracia abundante de Dios. ¿Me están escuchando? ¿Y sabe qué pasa? Luego empezamos a buscar culpables. ¿Y por qué me pasó esto? Y pastor, ¿por qué me está pasando esto? O empezamos a buscar responsables que se hagan responsables de mi situación. Que me digan, bueno, no me dijiste esto, ¿y qué está pasando? Pero al no permitir que esa semilla germine en el corazón, que es la palabra, no hay fruto porque no hay semilla. ¿Y qué dice la Biblia? El diablo vino a robar, matar y destruir. Ese es el que te roba. Hoy estás escuchando una palabra, hay semilla que está cayendo en tu corazón, pero el otro está al acecho, esperando que apenas te aburras, te se la sacó. Y después llegaste a tu casa y en la semana, y tu vida como cualquiera, porque no hay semilla. Una maceta vacía, sin una semilla. ¿Qué hay en esa maceta? Tierra nomás. Y alguien puede decir, pero ¿qué pasó? ¿No tendría que haber una linda planta acá? Pero si no hay una semilla no puede haber nada. Puedes haber nacido de nuevo, pero si la palabra de Cristo no mora en ti, no hay cambios. No se produce nada, queridos hermanos. La Biblia dice que incluso comienza a haber una persecución. Muchos comienzan a ser perseguidos, no como en otros lugares. Vivimos en un país donde hay libertad de culto, pero en otros países los hijos de Dios tienen que tomar una determinación extrema, abandonarlo todo y estar dispuestos incluso a morir por Cristo. Eso no nos pasa a nosotros. Pero ¿por qué esa gente es tan floreciente? ¿Por qué esa gente vive en el Espíritu? Contaban los hermanos que hay en un lugar en China precisamente, los cristianos no pueden mandarse el GPS donde estamos reunidos hoy, porque si no, ese mensaje lo rastrea el gobierno y caen ahí y hacen una redada y se llevan a todos presos. Ellos dicen, ¿y dónde nos vamos a reunir? El Espíritu te va a revelar. Y cuando llega el día, el Señor guía a uno y a otro y a otro y a otro y llegan y se reúnen. Algunos hasta se han subido a un colectivo que va pasando y ese colectivo mientras va pasando, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu a tomar ese micro y suben arriba, se encuentran con la iglesia que va adorando, va cantando. Son tácticas que hace el Señor para que ellos no sean alcanzados por ese gobierno que los persigue, pero tienen que vivir en el Espíritu. Eso no nos pasa a nosotros porque no estamos en esas situaciones. Y da lo mismo escuchar o aprender de la palabra. Si no quieres vivir o dejar de vivir de la forma que has vivido, tienes que aprender de la palabra del Señor, comer de Cristo y guardar semilla en tu corazón. Y lo último, Mateo 13, 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, y así no se produce ningún fruto. ¿Qué es una preocupación? La palabra lo dice, preocupado. Alguna situación lo ocupa de antemano. Hay gente que puede estar ocupado en una cosa, pero hay otros que están preocupados, o sea, se adelantan al problema y están viviendo el problema y pasan más pensando cómo hacer para poder ser libre o pasar eso. Pero la preocupación viene de ocuparte de antemano de algo que
tal vez nunca va a pasar. Y la Biblia dice que los que oyen, o sea, esa semilla cuando cae entre espinos y cardo, en otra versión dice que son los amigos. Son las preocupaciones, las fiestas, los amigos que te ahogan, que no cortas con eso, sino que la influencia no es que no tengas amigos puedes tener, pero la influencia de los amigos dice, ¿qué estás haciendo? Deja eso, déjalo para otro día, ¿qué vas a hacer? Otra vez vas a ir. Y entonces uno, para no quedar mal con el amigo, dice la Biblia, que eso comienza a ahogar la semilla que fue puesta en nuestro corazón. Y la preocupación, eso es otra cosa. Llegó el informe del médico y uno está preocupado con lo que va a pasar. Y se hace análisis, ya andan muriendo, ya está escribiendo el testamento o largando los bueyes, como decimos en el campo. Usted se preocupa, pero Dios se ocupa. Y el que está ocupado es Dios. Pero ahora, ¿qué pasa si se preocupa? Ahoga la semilla y puede dar fruto, puede ser sanado. ¿Puede Dios obrar en ese corazón si no hay semilla? No. Entonces sale como usted está preocupado. Por eso el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo y nos dice, no te preocupes. Si escuchaste una palabra, tienes que obrar con fe. ¿Y quién es este que se preocupa? Terminó mi tiempo. Es el que no vive por fe. Es el que siempre está viendo cómo puede hacer, pero no vive por fe. Vivir por fe es creer y hacer. Creer y hacer. A mí me pasó algo ayer. Y digo que estuve mal, porque mis hermanos oraron por un problemita que tenía en el pie. Y luego que oraron, alguien me dijo, tómese un ibuprofeno. Y alguien dijo, pero si ya oramos. Sí, pero tomamos igual. Y tomé un ibuprofeno y 2 ibuprofenos. Entonces, ¿dónde quedó la oración? No actuar en fe es aguantar, no, es creer y hacer. Porque tener fe y creer no es lo mismo. Creer es estar convencido y tener fe es actuar en base a lo que estoy convencido. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios, el que cree o el que vive por fe? El que vive por fe. Entonces vive actuando en la fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero el que vive por fe agrada al Señor. Dice, este agradará a mi alma. Aunque escuchó un poquito, lo puso en marcha. Hizo lo que estaba creyendo y lo hizo. Dice la Biblia que Pedro le dice a un paralítico, no tengo plata, no tengo nada para darte. Estaba pidiendo limosna el otro, dice, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo toma por la mano derecha y lo tiró y se paró. Pero ¿dónde estuvo el acto de fe? En que lo agarró de la mano y lo levantó él. Alguien puede decir, déjalo, ¿no ves que está tullido? Pero él dijo, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate. Y como no se levantaba, lo agarró de la mano y lo levantó. Ahí se vio la fe de Pedro. No del paralítico, de Pedro. Entonces, si nosotros actuamos no con fe, no le agradamos al Señor. Golpe fallido. ¿Por qué? Porque la palabra no deja semilla en nosotros. Dios les bendiga. Pero dice la Biblia a sus discípulos, lo último, hermano, Mateo 13:16. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. ¿A quién se lo dijo eso? A los discípulos, no al resto de la gente. Benditos son los ojos de ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Les dijo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Nosotros somos privilegiados.
porque esta palabra que se predica en este lugar, hermanos, yo tengo 60 años, escuché cientos de predicadores, y yo digo, ¿dónde estaba todo esto que nunca lo había visto? ¿Dónde estaba todas estas enseñanzas que hoy me han hecho libre? Siempre me sentí atado, culpable, siempre me sentí condenado. ¿Se acuerdan la prédica de la puerta estrecha? Esa me recondenaba. Pero cuando el Señor me habló por su palabra, pude ver la gracia del Señor en todas las cosas. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será libre. Ese es el mensaje de este tiempo. Y ese mensaje es el que estaba escondido. Ese es el mensaje que el Señor quiere que en este tiempo comencemos a aprender. Todos comenzamos a aprender. Todos somos libres por la palabra del Señor. Permitamos que esa semilla quede en el corazón. Tratemos de entenderla. Tratemos de razonar con la palabra. Porque de esa manera esa semilla se queda y hace, dice la Biblia, germina y da fruto. Y lo que realmente se ve es el fruto. No se ve que usted tenga mucha Biblia en la cabeza. Se ve lo que a usted le está pasando. Hay muchos entre nosotros que tienen semilla en su corazón y hemos visto el cambio. Y los usamos como ejemplo. Y porque el hermanito, la hermanita fulana pase por acá, lo que Dios hizo y todos nos gozamos. Pero ¿por qué esos tienen diferencia a nosotros? Porque han dejado que la semilla cambie sus corazones. Han dejado que esa semilla se meta en lo más profundo de su corazón. Y no han dejado que el diablo les robe lo que un día escucharon del Señor. Que Dios les bendiga. Dejamos acá porque ya pasamos 15 minutos más. Dios les bendiga, amados. La gracia del Señor con ustedes.